Bienvenida al Club de las Trastornadas. Soy Sai, la fundadora de la comunidad, alias Trastornada número 1. Me he especializado por interés personal y profesional en astrología psicológica y de bienestar sexual por casi ya 10 años, aunque aprendo cosas nuevas cada día y voy mejorando mis sesiones de acuerdo a ello. Entre mis titulaciones cuento con la certificación y acreditación para MBSR, para Mindfulness y Autocuidado Diario. He estudiado sobre Ayurveda de forma autodidacta y cuento con la garantía de la Asociación Profesional Española de Naturología y Bioterapias, APEMBE, en psicología y terapia holística. Amo la alquimia, aprender cosas nuevas, y hoy vas a aprender algo nuevo, o esa es mi intención. Soy terapeuta holística y seguramente me hayas seguido aquí en YouTube desde TikTok, donde se me conoce en España como la chica de la matriz del destino. Pero hoy estamos aquí porque he creado 2 métodos de terapia únicos en el mundo que inicialmente creé para sanarme a mí misma. Viaje que no ha sido sencillo, pero que me ha cambiado la vida y ahora quiero compartirlo todo contigo. Gracias a las sesiones personalizadas, 1 a 1 online en directo conmigo, vamos a aprovecharnos de tu astrología sideral personal, matriz del destino y diseño humano, así como el uso de tarot evolutivo y oráculo astrológico, para conseguir identificar y comprender el origen de aquellos obstáculos y problemáticas que enfrentarás en tu vida. Así te ayudaré a conocer tus mejores métodos de autogestión personal y emocional, así como a tener una guía en tu rutina para alinearte con tu verdadera identidad, reconectar contigo misma y transformar tu vida y conseguir la vida de tus sueños. Quiero trabajar contigo personalmente para poder ayudarte a sanar tu feminidad, tu linaje y conseguir que reconectes y recuerdes quién eres, cuidando de tu salud mental de forma fácil y personalizada según tus estrellas. La vida es maravillosa y mereces todo lo bueno que te puede ofrecer. Después de las 3 sesiones del método destino y o método vientre dorado, podrás contactarme para una nueva sesión siempre que quieras con tarot evolutivo y oráculo astrológico. Si te interesa una sesión conmigo, tienes el catálogo aquí en las listas de reproducción del canal y siempre podrás contactarme a través de los links en el perfil del canal aquí en YouTube. Mis mejores deseos y empezamos. Espero que te encante el podcast de hoy. Te leo en comentarios. No olvides seguirnos si eres nueva y darnos a me gusta para hacerme saber que te gusta esta clase de contenido. Transforma tu vida, recuerda quién eres. Sincronizar tu sangre con la luna menguante es lo que tradicionalmente se conoce como el ciclo de la luna púrpura. Entramos ya en la fase de la mujer ermitaña, ¿no? Básicamente el sangrado en plena luna menguante es el momento de soltar aquello que te detiene o que te hace daño. Si, por ejemplo, en luna llena estamos en un momento de expansión total y reconexión con el poder femenino, en luna menguante es la recalibración de lo que es necesario para tu día a día y tu evolución personal, así como tu transformación espiritual, el dejar atrás aquello que te estanca. Yo la relaciono personalmente con el arcano de la suma sacerdotisa, ¿no?, en el tarot. De hecho, te recomiendo ponerla de fondo de pantalla o dibujarla en ciertos lugares cerca de ti, como en la pared o, no sé, en tu carpeta de apuntes, para que siempre la tengas cerca esta energía. No te la tatúes, no obstante, ¿vale? Nunca os tatuéis nombres de personas o cartas del tarot, no es buena idea. O símbolos espirituales como un ojo turco, por ejemplo. Bien, jamás, no es buena idea. Bien. Cuando sangras en fase menguante, tu cuerpo y tu espíritu básicamente están en una etapa de limpieza profunda, sobre todo por una pareja tóxica o de dinámicas sexuales que pues la persona te contaminó. No fue mi caso, pero sí es verdad que varias clientas mías, nos dimos cuenta, ¿no?, trabajando juntas con la astrología erótica y así, y de autodescubrimiento que les cambió el periodo, ¿no?, a esta fase lunar tras un trauma, una ruptura difícil, una relación tóxica. Como que el cuerpo empieza como a limpiarse espiritualmente y energéticamente una vez acaba pues el calvario, ¿no? A mí personalmente me llegó cuando empecé terapia, por ejemplo, ¿vale? Fue al inicio de mi tratamiento de depresión básicamente. Lo que fue traumático en sí, ¿vale? Para que veáis como los patrones que yo he encontrado, ¿sí? Ahora, es el momento de tu vida, ¿no?, en el que yo entiendo que es como la verdad más cruda de tu existencia va a aparecerte de frente. En plan, no la vas a poder evitar, ¿sí? Aquello que ya no sirve en tu vida,
Y aquí te comento porque fue lo que pasé yo y lo que pasaron mis clientas. Relaciones románticas, amistades, hábitos, miedos, traumas. Vas a sentirlos especialmente pesados, ¿sí? Porque es como el momento en el que tienes que atreverte a soltarlo, a dejarlo marchar, ¿sí? De hecho, esta es una de las etapas más complejas en la que te encontrarás como mujer espiritual, ¿vale? Este es el momento tras la reflexión, ¿no? En el que ya has descubierto quién eres, qué es lo que buscas y qué es lo que no estás dispuesta a soportar ya, ¿sí? La luna, de hecho, te está llamando como a descansar y a pensar solo en ti en este momento, ¿sí? Te está animando a coger y reunir fuerzas desde tu peor momento, ¿no? Desde tu momento más bajo. Yo, de hecho, en esta época toqué fondo, es la verdad, ¿no? Básicamente es el momento en el que decides qué es lo que necesitas, ¿sí? De hecho, esta fase se relaciona mucho con el arquetipo, en mi opinión. Esto es mi opinión, por favor, ¿vale? Todas las cosas que compartimos en el canal es mi opinión, no es la verdad absoluta, ¿vale? Lo digo porque luego me escribís todos enfadados. No, ¿vale? Esto es mi opinión. Escucha lo que te resuena y lo que no lo aceptes y ya está. Ahora, esta fase yo lo relaciono un montón con el arquetipo de la mujer reflexiva, la chamana, la alquimista. Bueno, me entendéis, ¿no? Esta mujer un poquito más huraña. Básicamente aquella que encuentra su poder en su propia versión de lo espiritual y el conocimiento de aquello que disfruta. No tanto es un momento para ser sociable, que lo puede ser, por favor, no te aísles, pero me entiendes, suele venir de la mano con momentos de soledad, ¿vale? Esto no está garantizado, pero por ejemplo, a mí me coincidió y a mis clientas también, que llegaba en años pues 16, 15, sobre todo el 9, ¿vale? Llegaba en años un poquito complexos, ¿vale? Respecto a numerología de matriz del destino, eran años así un poquito raros. No tienes por qué estar en estos años para que te coincida con la luna menguante, pero sí es verdad que suele ir un poquito de la mano, ¿no? A mí me coincidió en concreto con un año 16 y 13, si no recuerdo mal. Yo pasé de un año 13 a un año 16 y me coincidió ahí como en el año bisagra, ¿no? Ahora, recomendaciones para este momento de tu vida, ¿sí? Cositas que me hubiese gustado a mí saber en esa época. Básicamente estás empezando un trabajo de sombras un poquito más constante, ¿vale? Estás en una fase de introspección, de conexión con tu verdadero ser, con tu intuición femenina y también la primaria. Yo distingo entre intuición femenina y primaria. La primaria también lo tienen los hombres, por ejemplo, es la intuición de aquí algo va a pasar o cosas así. Y luego está la intuición femenina, que es básicamente tu útero, tu corazón, tu tercer ojo te están avisando de más allá, ¿no? Por ejemplo, intuyes que esta semana vas a conocer a alguien importante, o intuyes que algo malo va a pasar, pero no en plan seguridad física en este momento, sino que intuyo que alguien va a morir. Eso nos ha pasado a todas, ¿sí? Incluso gente que no conoces, ¿sí? Que tú sientes, a esta persona algo le va a pasar. Tú lo sabes, porque nos ha pasado. Eso es intuición femenina, no primaria. Primaria es, por ejemplo, que tú estás en un paso de cebra o en una parada de buses, ves a una persona random pasar cerca de ti y sabes que esa persona te quiere hacer daño, o sabes que esa persona no tiene buenas intenciones. Eso es intuición primaria. Espero que se me entienda, ¿sí? Bien. Ahora, estás entrando básicamente en una fase lenta y complicada de tu vida que te marcará por siempre y que te hará más fuerte. Sí, tú tienes que tener en la cabeza constantemente de esto me va a hacer más fuerte, todo esto me está enseñando algo, estoy aprendiendo algo de mí misma, mis límites, lo fuerte que soy, lo débil que soy, etcétera, etcétera, etcétera. No hay fortaleza sin debilidad, no hay autoconocimiento, autodescubrimiento y respeto y saber límites sin saber renunciar a personas de tu vida. Es un facto, ¿vale? No queréis escuchar esto en terapia conmigo muchas veces, pero tengo que decíroslo, es la verdad. Para poder priorizarte a ti misma, primero tienes que marcar límites con los demás. Tienes que saber quién coño eres, ¿vale? De hecho, en mi experiencia personal y con mis clientes también, como ya he dicho, no es que sea una etapa muy larga. Se hace larga, pero no tiene por qué ser tan larga, por ejemplo, ¿vale? No tienen que ser 3 años, básicamente. Yo siento, por lo que leí en mis propios diarios, que esta etapa se alarga tanto como tú personalmente lo necesites, que eso es muy personal, ¿vale?
Y como estás en constante como transmutación energética, puede hacerte sentir como que estás muy estancada, que estás muy sola, que estás desalineada, lo que hace que básicamente parezca que dura 1000 años, pero en realidad no está durando tanto, lo que pasa es que tú estás triste y claro, el tiempo te pasa muy lento, ¿vale? No es por ejemplo como tener el sangrado en la luna llena, que te sientes básicamente una bad bitch, una tía súper poderosa. Si la tienes en fase creciente, pues literalmente te sientes como que el tiempo se te escapa de las manos, como que la diversión no dura tanto, ¿no? Porque eres una niña otra vez. Y luego estás en luna nueva sangrando y sientes que literalmente el tiempo pasa rápido porque a diferencia de la fase decreciente, el tiempo no es que vaya tan rápido, lo que pasa es que va rápido, pero a la vez te sientes como satisfecha, ¿no? Hay una diferencia clara. Yo tuve las 4 fases ya y literalmente yo siento que es muy interesante, ¿no? Como el tiempo cambia. El tiempo es un constructo, no existe en sí. Es algo que inventamos los humanos. Entonces, tú puedes ver literalmente cómo sientes el paso del tiempo, ¿sí? Ahora, tips que yo te recomiendo tener en cuenta. Sería básicamente dejar de ser tan sacrificada por el bien común y el resto, pensar más en ti, descansar, sobre todo durante estos meses, dure lo que dure esta etapa, ¿vale? Descansa mucho de tus habilidades psíquicas que serán literalmente resaltadas durante este periodo, ¿vale? Yo me centraría más en estudiar. Buscaría claridad, sabiduría y verdad en cada faceta de mi vida. De hecho, notarás que tu vida se volverá más silenciosa, más tranquila, más pacífica. Sí. Y eso es bueno, ¿vale? No porque algo sea emocionante o pasional significa que sea superior a un periodo de reflexión y de paz, ¿vale? De hecho, yo me he dado cuenta, conforme he hablado con todas vosotras, que os adoro, pero me he dado cuenta que valoráis muchísimo la pasión, lo carnal, el sexo, sobre el entendimiento y la paz en pareja. Me he dado cuenta, cosa que me ha sorprendido, ¿eh? Puede que sea porque soy INFJ y entonces yo valoro más la paz y la calma. Me encanta el sexo, me vuelve loca el sexo, pero valoro como la paz mental y no sé, simplemente estar cómoda en pareja. No me gusta discutir, salvo que sea necesario, no huyo del conflicto, pero sí es verdad que me gusta hablar tranquilamente, me gusta entender a mi pareja, a mis amigas, no me gusta el drama, no me gusta, literalmente, no me gusta. Si veo que es normal tener momentos de drama en pareja y momentos de drama en amistad, pero si veo que se convierte en una rutina constante, dejo de hablarte, o sea, literalmente. No entiendo, a mí me causa estrés. Mi sistema nervioso se pone muy nervioso y literalmente, y no soy capaz. Por eso a mí me sorprende, y es algo que yo intento entender, que si me lo puedes explicar en comentarios te lo agradecería, pero yo no entiendo cómo alguien puede sentirse en paz o feliz en esta clase de dinámicas de tanto movimiento, tanta energía, ¿sí? No sé si es porque mi energía ya es caótica de por sí y tengo que controlarme todos los días y tengo que relajarme todos los días y tengo que gestionarme todos los días, a diferencia de una persona pues común que no tiene que hacerlo porque su energía ya es más estable. No sé si es que como mi sistema nervioso ya está bastante caótico, me traes como más ansiedad, ¿sabes? A mí me da paz la gente que me da paz y me enamoro de eso. Amistades, pareja, es eso, yo me enamoro de eso, de paz y estabilidad y tranquilidad. Yo creo que debe ser algo mío, ahora que lo pienso mejor, porque literalmente mis clientas como que buscan eso, buscan esa pasión, muchas de ellas, otras no, pero yo creo que depende mucho de el trauma que heredas de tus ancestros y de la infancia. Porque, por ejemplo, mi infancia fue muy tranquila, muy calmada. A veces teníamos más dinero, menos dinero, pero mi infancia era tranquila. Pero la de mis padres no, y la de mis ancestras menos. En concreto, de la línea femenina, que eso nos ha pasado a muchísimas mujeres que he conocido aquí en la época de Tarani Shop y en el Club de las Trastornadas. Que muchas hemos tenido una infancia tranquila, pero nuestras ancestras no. Y eso en el útero te queda marcado. Y claro, eso el sistema nervioso
Es complejo, es complejo. Entonces, yo literalmente, yo te recomendaría siempre que probaras, pero claro, si vas con la perspectiva de, es que va a ser aburrido, es que va a ser aburrido, es que a lo mejor no es la persona correcta. Yo no te digo que busques una relación romántica aburrida, digo que busques una relación romántica en la que literalmente puedes hablar de cualquier cosa, en la que hay comunicación fluida, en la que puedes confiarle cualquier cosa, etc. Una cosa que yo uso, que esto es muy conocido, esto es un tip de psicología muy conocido, para amistades y pareja, para el filtro, es si el día de mañana fallecen tus padres, ¿sí?, o uno de tus padres, esta persona te podría sostener, te podría acompañar, guiar, te podría apoyar, o sería más caos, o sería un problema, o sería algo negativo. Yo cuando pienso en eso, me di cuenta en el pasado de, no, mis amigas no valen para esto. O sea, no me pueden apoyar, no me pueden gestionar, no me pueden calmar. Todo lo contrario, me van a dar problemas. Y lo mismo me pasó con gente que tú estás en citas y te das cuenta, no me voy a involucrar más con esta persona porque claramente no es lo que estoy buscando, ¿sí? Pero ahí hay que practicar también el discernimiento. Pero bueno, eso es lo que yo me aplico a mí misma, ¿vale? Tú haz lo que quieras, pero esta etapa yo he notado que mis clientas que tenían el sangrado en fase menguante, como que decían que su vida era una mierda en esta etapa, porque decían que era todo muy aburrido, que el tiempo se les hacía muy lento, que no sé qué, y yo lo entiendo, porque yo ya lo pasé, pero sí es verdad que yo me di cuenta que tocar fondo en ese aspecto de mi vida, ¿no?, de quedarme sola, a mí me abrió un montón como la mente a otras cosas, ¿sí? Como que fue una bendición oculta, ¿no? Una blessing in disguise, ¿sí? Entonces, a mí me sorprende la visión negativa que tenemos la gente a veces de las cosas negativas. En realidad, lo negativo y lo positivo no existe. Eso es un constructo también humano, ¿no? Yo siempre he opinado que todas las cosas que nos pasan en la vida, buenas o malas, nos enseñan partes de nosotras, ¿sí? Entonces, todo es aprendizaje. Que hay algunas que nos podemos ahorrar, evidentemente que sí, ojalá poder ahorrarlas, pero sí es verdad que no tienen menos valor, ¿sí? Todos son lecciones. Sobre todo si reaccionas bien y aprendes algo bueno de ti. Por ejemplo, pues mira, no, yo tengo muchísima resiliencia, o yo tengo muchísima inteligencia emocional, o yo tengo ¿sabes? Me parece como súper valioso. Entonces hay que aprender a valorar las cosas malas de la vida. Por ejemplo, esto le pasó a una clienta hace un par de meses, ¿no? El marido le fue infiel y ella se dio cuenta hace poco de estar casada, ¿sí? Se habían casado hace poco. Y ella me dijo que claro, que qué iba a hacer, que era una fracasada, no sé qué. Y yo le dije, tú no eres una fracasada. Tú has tenido la infinita suerte de darte cuenta del imbécil que tienes al lado recién casadita. Ha pasado apenas 1 año y medio. No hacía mucho, era 1 año y medio, 2 años. Y hay gente que se pasa toda la vida con una persona al lado, lo dan todo por esa persona, y le fueron infiel antes del matrimonio y todo el matrimonio y no se dieron cuenta. Hay gente que le da hijos a un hombre y él ni siquiera las quiere. ¿Tú te has dado cuenta de esto en menos de 2 años de matrimonio? Tú has perdido muy poco tiempo. No hay nada en este mundo que pueda repararte el tiempo perdido. Nada. Y tú te has dado cuenta lo antes posible. Es una bendición. Te vas a librar de este inútil. Y así fue. Fue una bendición. Ella pudo perder mucho más que 2 años. ¿Sabes? Entonces, literal, no le quitéis valor a las experiencias negativas. En realidad hay que cambiar la perspectiva y pensar qué me quiere mostrar esta situación. ¿Sí? Por ejemplo, yo cada vez que... Bueno, en la zona donde yo vivo, aquí en España, el transporte público no es muy bueno, ¿vale? Entonces hay veces que no se presentan o llegan 1 hora tarde, es una locura. Entonces yo cada vez que perdía el bus o cualquier cosa así, pensaba, me he salvado de algo que jamás tendré que ni siquiera preocuparme por ese facto. O sea, literal, decía, pues a lo mejor me iba a cruzar con alguien de mi pasado que no me hace gracia, que me iba a estropear el mes entero, y me he librado de cruzarme con esa persona porque llegó tarde el bus, o porque llegó pronto. O quizás pienso, pues mira, se me pinchó la rueda del coche, ¿de qué me habré librado? ¿Sí?
o qué nuevas opciones de vida voy a conseguir, o qué cosa nueva voy a descubrir de mi vida, o de mi mundo, o de mi poder personal, ¿sí? Yo hace tiempo también, por ejemplo, tuve un accidente y me tuvieron que operar en el pie, ¿no? Me rompí el pie, básicamente, me tuvieron que operar ahí 2 veces. Y yo estuve casi 6 meses en muletas. 6 meses. No podía montar a caballo, no podía correr. Yo amo el deporte, me ayuda a gestionarme, lo necesito de hecho. Estuve 6 meses que no podía caminar, no podía correr, era una locura, ¿vale? Y una pierna me quedó literalmente en hueso y la otra me quedó, pues, como tenía yo en esa época las piernas bastante delgadas. Pero era muy traumático mirarme en el espejo. Yo tenía dismorfia y yo decía, Dios mío, es que no me puedo mirar en el espejo. Ya los tenía tapados de por sí con sábanas, pero en esta época fue cuando me quitaron la escayola y me quitaron todo eso. Fue porque me escayolan la pierna entera, o sea, fue una locura. Yo aprendí a, oye, mira, he aguantado 6 meses cuidándome a mí misma. O sea, no necesitaba a nadie para absolutamente nada, que no fuera esencial, ¿sabes? Aprendí a confiar en mis padres, por ejemplo, en mi madre en concreto. Aprendí un montón de cosas de mí misma, ¿sí? Me hizo pasar más tiempo con mis padres, porque no podía ir a correr, no podía tal. Entonces aprendí a estar más presente en casa, en una época en la que no era capaz ni de estar presente, estaba mal, ¿sabes? Entonces son cosas que yo saqué de esos 6 meses. Bueno, casi 6 meses, ¿no? Fueron 5 meses y algo. Y aprendí un montón de eso, de estar presente. A pesar de las cosas malas que te pasen, hay cosas buenas en la rutina. Y yo lo aprendí en esa época. Y eso es algo que aún sigo practicando hoy día, ese estar presente, ¿sí? Entonces, quitadle hierro a las cosas, ¿vale? No os toméis la vida tan de forma radical. Nada es blanco o negro, ¿vale? De hecho, los astrólogos, por ejemplo, vi un vídeo de una astróloga, lo que ella se denomine, diciendo que la gente que tenía sinastría de casa 12 y sinastría de casa 8 con sus parejas, amigas, no sé qué, que era tóxico, que era horroroso, que Dios mío, tal. Tú eres mala astróloga. No te conozco, pero eres mala astróloga. La vida no funciona así. Pueden ser malas esas dinámicas, por supuesto que sí, pero es cuando las 2 personas no están evolucionadas. ¿Sabes por qué? Porque se hacen tóxicas. Una persona sana empieza una relación con una persona con la que tiene sinastría 12 y 8 y esa persona está en el negativo o es tóxica, y la chica que está sana va a coger y se va a largar, ¿vale? Si tú estás mal, vas a quedarte ahí y vas a sufrir, pero si tú estás bien, ves el patrón negativo, ves las banderas rojas y te largas. 2 personas en el positivo que ya han superado muchas cosas, que han sanado muchas cosas, que están bien, van a conocer a una persona con sinastría de casa 12 o casa 8 o las 2 y es un reencuentro de vidas pasadas. Es una segunda oportunidad para ser feliz en un momento en el que no te permitieron ser feliz en otra época, en otro momento. Es mágico. Pero claro, el trabajo es de los 2 siempre en la pareja, no solo de uno o de una, ¿vale? Entonces, la gente que proyecta sus inseguridades, sus experiencias personales en las cartas, me parece estúpido, ¿vale? Por ejemplo, yo he tenido muy mala suerte con la energía de aire. A mí me han hecho muchísimo daño la energía de aire, no es compatible conmigo. Y me han hecho verdaderas putadas personas con energía aire. Y yo cuando te leo la carta y veo sinastría con aire, o veo con una persona de aire, o veo que tú tienes mucho aire, etc., yo no te juzgo, yo te doy lo bueno y lo malo, como a todo el mundo. Porque yo no proyecto mis inseguridades en los demás. Es lo básico cuando te dedicas a esto. Pero hay gente que es incapaz de hacer eso, ¿vale? Es igual que cuando cuelgo los vídeos de estas personas, si tienen más de 3 posiciones de estas, porque una es normal que la tengas, ¿vale? Todos somos manipuladores en algún momento de la vida. Ya sea por seguridad personal, por ambición, lo que sea. Pero nadie es perfecto. Pero si tienen más de 3 posiciones, en concreto un hombre, por ejemplo, Venus en casa 12, yo qué sé, cosas así, ¿vale? Lilith en casa 7, así, Stellium en casa 7. Tienes que tener cuidado, ¿vale? Pero tú decides ser mala persona. Tú puedes tener todas esas posiciones, ¿vale? Que si decides ser buena persona cada día, no hay nada malo, ¿vale? La vida se toma a base de decisiones. Y eso es algo que aprendes en la fase de sangrado de luna menguante. ¿Quién coño quieres ser? ¿Quieres ser una buena persona o una mala persona?
¿sí? Por eso a mí la mierda de es que tuve una infancia difícil no se aplica. No se aplica. Yo he tenido clientas maravillosas que han sufrido muchísimo, cosas que ni te imaginas. Y son buenas personas. Lo sé porque les he visto la carta natal. Yo las tenía delante y eran unos soles de mujeres. Literalmente. No, que tú tengas una infancia terrible, que a ti te hayan pasado cosas malas. A mí me han pasado cosas malas y yo no voy por ahí haciéndole daño a la gente. Al menos no voluntariamente. Si lo he hecho, perdón. Vale. Pero hay gente que, de verdad, no proyectes en los demás. Vale. Acepta tu responsabilidad. Es que él fue tóxico conmigo. Déjale. Déjale. Es que él me fue infiel, quiero vengarme. ¿Por qué te vengarías? Lo que das, recibes. Déjale ser, ya pagará. ¿De acuerdo? No perdáis energía con gente que no lo merece. Esto es algo también que aprendes en esta fase. Lo aprendes por las malas, de hecho. Tocas fondo, básicamente. Bien. También sangrar en luna menguante significa que estás en un proceso de purificación intensa, como ya lo hemos hablado, ¿vale? Se asocia también mucho, al menos en mi caso, con la madurez y el discernimiento, ¿vale? Haces muchísimo trabajo de reflexión, trabajo de sombras, journaling, ¿me entiendes? ¿Vale? De hecho, es la época en la que empecé. Es la energía de la mujer que sabe decir no sin sentir culpa. ¿Quieres ir a la discoteca? No. No. Dices no por priorizarte a ti misma. Si te drena ir a la discoteca, no vayas. Si no quieres ir a ver a tal persona en un grupo de amigos porque sabes que va a haber gente que no te cae bien y que te vas a sentir incómoda, no vayas, ya irás la próxima. Y si no te invitan, pues se lo pierden ellos, ¿vale? Estás básicamente en una etapa donde tu prioridad es tu paz mental por encima de las exigencias del resto, ¿sí? El universo te pide que dejes de cargar responsabilidades ajenas. Tu sangre en esta fase literalmente es un filtro que limpia tu linaje, tu miedo, tu trauma, tu dolor, las expectativas ajenas. Yo te recomiendo que fluyas con ella y no los reprimas. Básicamente, no te aferres a gente que no te conviene. Es muy típico, esto le pasó a mis clientas, ¿vale? Y también me pasó a mí, porque a mí me dieron de lado en esa época, si no recuerdo mal. Entonces, literalmente tú intentas aferrarte a gente que no te viene bien. ¿Sí? Sí, me dieron de lado, sí. Sí, eso fue otra fase. Entonces, literalmente, es el momento en el que tú decides quién merece estar en mi vida y quién tiene que irse, quién tiene que marcharse, quién tiene que dejarme en paz. Y la gente, como se siente estancada, se siente sola, se siente triste, se aferra al ex tóxico, al cucaracho, hace amarres, mierdas así. ¿Qué es lo peor que puedes hacer? Es lo peor que puedes hacer. Cuando viene una época mala, tienes que caminar justo por el centro del huracán y tienes que salir al otro lado. Es lo que tienes que hacer. Tienes que cruzar esa fase de tu vida. Tienes que permitir que fluya, que se vaya quien se quiere ir y que se quede quien quiera. Es el mejor consejo que te puedo dar. Sí. De hecho, en esta fase tienes que aprender a vivir contigo misma. Tienes que aprender a ser autosuficiente e independiente. ¿Sí? Ahora, en esta fase también el cuerpo suele retener líquidos y el sistema digestivo pues se vuelve más lento y delicado. Lo noté yo especialmente. Te recomendaría pues alimentos que te ayuden a eliminar toxinas y a desinflamarte, ¿sí? A mí en esta época, en mis diarios, yo anoté que me gustaba mucho... Bueno, el cacao puro para mí es básico en todas las menstruaciones, da igual la fase, ¿vale? Pero me gustaban mucho los dátiles, la rúcula, las alcachofas, etc. También en general alimentos amargos para ayudar básicamente al hígado como a procesar el exceso de estrógenos, ¿sí? También me gustaba mucho la piña y el apio. La piña, si tienes ovario poliquístico o endometriosis, no te la recomiendo, pero bueno, piña y apio sí. Que son como unos diuréticos naturales que te ayudarán pues a soltar un poquito más la retención de líquidos, ¿vale? Además, la piña ayuda mucho con el olor corporal, entonces te puede ayudar especialmente, ¿sí? Una cosa que descubrí demasiado tarde, ojalá lo hubiese descubierto antes. Yo en esa época tenía una amiga de Vietnam, ¿vale? Que era maravillosa y me enseñó a hacer caldo de huesos, ¿vale? Es genial. Ella hacía la receta asiática, evidentemente. Nosotros aquí en España tenemos caldo de huesos tradicional nuestro, entonces adáptalo. Si tú eres pues de México, pues no sé, usaréis vuestra propia receta. Conecta con eso también, ¿vale? Tus ancestros, tu linaje, está muy guay. Caldo de huesos, de pollo o de verduras, esto te va a ayudar como a nutrirte, ¿vale? Te da además con el caldo de huesos
como un extra de colágeno y de confort en general. Mi madre en esa época me lo hacía con la rodilla de la vaca, ¿sí? La dejaba ahí pues varias horas, se hacía varias horas. Mi amiga lo que hacía, decía que en Asia se hacía, yo no lo sabía, ¿vale? Me lo enseñó ella. Anne, si estás escuchando esto, genial. Pues básicamente tú cogías partes del caldo de pollo, o de huesos en nuestro caso, ¿no? Y lo metía como en unos moldes de silicona de estos baratos, así. Esperaba que se enfriara y luego lo congelaba. Y luego, pues, cada vez que tuviera la regla, pues quitaba un moldecito de caldo. Era mínimo, si no recuerdo mal, una taza, ¿no? Y la calentaba y tenías caldo de huesos, pues, para un mes, por ejemplo, o cuantos hicieses, ¿no? Porque como tiene que estar tantas horas, pues daba bastante pereza, ¿no? Va bastante bien, ¿sí? Entonces te lo recomiendo especialmente. A mí me ayudaba mucho como a relajar mi sistema nervioso, a calmarme, ¿vale? Cosa que a mí me cuesta especialmente, soy bastante ansiosa. Entonces la ansiedad y todo eso ahora no me pasa tanto, pero sí es verdad que es un problema que tengo. Y la verdad funcionaba increíble. Si no lo has probado, que el caldo de huesos o de pollo en España es muy común cuando tienes la regla, lo tomamos sobre todo el de pollo y verduritas es muy común. No te recomendaría usar ¿cómo se llaman? Estas pastillas de caldo, ¿no? Eso tiene demasiado sal. Yo no te recomendaría eso. Yo te recomiendo que cojas las verduritas, la cebolla, etcétera, que las hagas sofritas, que las poches, ¿no? Que las pongas así caramelizadas un poquito. Y luego el pollo también, que lo marques y así. Y luego como que lo cuezas, ¿sabes? Eso es el verdadero caldo de huesos o de pollo. Porque el que viene en artificial, eso no es bueno. Tiene demasiados conservantes y sales y eso es malo. Lo que queremos es nutrirnos, ¿no? Bien. También una cosa que me iba especialmente bien era las infusiones con canela, té negro, chai, pumpkin spice, eran increíbles, ¿vale? Me gustaba casi más que el de frambuesa, mira. Ya sé que hay que beber cosas con hibiscos, cosas de color rojo, rosa, pero en esta fase, no sé si fui yo, me sentaban mejor. No sé, yo sé que la canela te ayuda a elevar la vibración, el té negro te ayuda a enfocarte, el chai te ayuda a sentirte como más conectada con las ancestras, conectada con algo superior. El pumpkin spice también te nutre. Yo hago mi propia receta de pumpkin spice, si queréis dime en comentarios y os la pongo en vídeo, pero literal yo sentía que me funcionaban mejor, me ayudaban como a desinflamarme, a sentirme más cómoda, más tranquila, más productiva, me daban como sensación de calorcito, ¿no? Yo soy una persona que le encanta el otoño, ¿vale? Es mi estación favorita del año. El 1 de septiembre es la época, ya se inaugura el pumpkin spice y el chai latte, me encanta. Y yo espero todo el año el 1 de septiembre, me encantan las cafeterías que lo ponen, ya lo anuncian, yo voy corriendo, ¿no? Con mi dinero, pero sí, es como otoño todo el año, ¿vale? Entonces, sí, comer calabaza también me sentaba muy bien, la verdad, en general. Y galletitas de canela, galletitas de cardamomo, pastas judías. Aquí en España comemos mucho pastas islámicas y judías con el té, por ejemplo, de almendra, de cardamomo, sí, de clavo de olor, están muy ricos estos postrecitos. No son muy dulces, entonces si no te gusta el dulce como yo, te van a encantar. Y la verdad es que sientan muy bien. Y como estás en una etapa de ser más ermitaña, pues te lo recomiendo un montón. Tienes 1000 recetas de estas en Google si te apetece probarlas y son recetas muy fáciles. También, ¿cómo le llaman estas que son mis galletas favoritas del mundo mundial, que son mexicanas, ¿no? Los besos de nuez, sí. También tienen otro nombre, ¿no? Pero los besitos de nuez a mí me encantan. Son super cookies, te comes uno y ya estás saciada, es increíble. Pues yo a la receta mexicana le echo un poquito de canela también y de pimienta para activarlas y la verdad es que es increíble, me encantan vuestras recetas. Allá en México son increíbles. Ahora, te recuerdo que aquí en YouTube, en nuestra carpeta recetas, tienes como nuestras propias recetas de leche de luna, cacao caliente de Dubái, ¿vale? Que son perfectas para tomar de noche durante la menstruación. Muchas las creamos mi madre y yo con el tiempo porque las vamos mejorando. De hecho, si hacemos como alguna actualización os avisamos por aquí. Te invito a probarlas. Y estoy preparando recetas nuevas, por ejemplo, de muesli. También te iría muy bien tomar muesli en este momento. Con esta fase lunar, me refiero.
Ahora, mis minerales favoritos para ti, aunque durante la regla deberían de ser de color rojo, ¿vale? Sea cual sea el mineral que escojas. Sí es verdad que te recomiendo como extras para tu día a día, pues la amatista, el ojo de tigre, la jaulita. Jaulita se escribe Howlita, que me lo preguntó una chica el otro día. La turquesa, la florita y la selenita, ¿de acuerdo? La selenita os recomiendo mucho que la tengáis bajo la almohada, ¿sí? Sobre todo si tiene forma de tu guía espiritual. Por ejemplo, si es una tortuga, pues la tienes vale, en tu escritorio o algo así, y te va a dar como más calma, ¿sí? También, aunque no sea tu guía espiritual, si por ejemplo a ti te resonan las tortugas porque dices, no, me dan paciencia, me dan sabiduría, etcétera, tenla, ¿vale? O quiero una serpiente porque es el kundali, es el conocimiento femenino, es la sexualidad femenina, ¿de acuerdo? Pues la serpiente. Y si no, pues bruta en barrita, que es la que os daba yo de regalo con los cosméticos antes, y perfecto. Debajo de la almohada te va a ayudar como a evitar pesadillas y cosas así, ¿vale? Es como una protección espiritual. Bien. Ahora, la luna menguante puede traer también melancolía e irritabilidad, ¿vale? No estás básicamente de mal humor, sino que es como tu intuición diciéndote qué es lo que ya no soportas, ¿sí? Vas a tener sueños proféticos sobre traiciones, dolor, mentiras, cosas muy turbias, ¿vale? La intuición es distinta al resto de las fases. En todas las fases, en tu momento de la regla, ¿sí? Vas a tener intuición como mejorada, sobre todo si estás practicando la meditación o si estás practicando pues estar más presente en tu día a día. Tu intuición se va como a potenciar, pero cada fase te aporta sabiduría y conocimiento sobre clariconsciencia en concreto. Ya haré podcast sobre eso aquí en el canal, que te da como conocimiento de causa de cosas que están ocurriendo a tus espaldas o en las sombras. Por ejemplo, aquí en la fase de menguante pues sería traiciones, personas que aparecen en tu vida con malas intenciones, seguridad propia, seguridad espiritual, intuyes que alguien te quiere hacer brujería, como que intuyes ciertas cosas, ¿vale? En esta época, por cierto, te recomiendo mucho hacerte limpiezas, ¿vale? Beber agua tibia cada mañana con 2 clavitos de olor y un poquito de vinagre de manzana. En concreto yo uso 2 cucharadas soperas, pero puedes ponerle 30 minutos antes de cada comida para mantenerte limpia, ¿vale? Espiritualmente, en concreto tu útero. También te recomendaría un montón, pues una vez al mes, un baño de sal con romero en la bañera, o ir al mar a bañarte, o al río a bañarte, o al lago a bañarte con la intención de limpieza energética. Porque en la fase menguante te estás limpiando, especialmente después de un periodo tóxico. Entonces es bueno que te ayudes a limpiar, tengas la regla o no, en cualquier momento del mes vas y lo haces. Ahora, también te recomiendo coger, por ejemplo, una hoja de papel y escribir todo lo que te ha pasado cada mes. Por ejemplo, cada sangrado, cada vez que te viene el sangrado, pues escribes todo lo que te ha pasado negativo en ese mes. Al terminar, quemas la hoja de papel de forma segura, por favor, en un plato o algo así. Y luego pues visualizas cómo esas cenizas pues se convierten como en una reunificación con la tierra, ¿vale? La echas en el jardín y así. Esto básicamente también es un ritual muy poderoso, bueno, que a mí personalmente me ayudó a liberarme de cargas de terapia, journaling, trabajo de sombras, el dolor personal. Quemaba mucho reflexiones en esa época, ¿sí? Ahora, también te recomiendo, que esto lo tenemos que hacer todas, ¿vale? Sangres en este momento o no, de fase menguante, pero tienes que limpiar tus espacios, en concreto tu hogar, armario, etc. Básicamente el orden en tu contexto cercano reflejará como tu orden interno, ¿vale? Tira lo roto, regala lo que no usas, véndelo si te compensa. Te recomiendo en concreto también ropa que no uses, por ejemplo, así. Te recomiendo también usar amoníaco para limpiar tu hogar, ¿vale? Aunque sea perfumado, ¿vale? Vale bien. Te recomiendo usarlo para limpiar los baños, los suelos, etcétera, ¿vale? Te ayudará muchísimo a cuidar básicamente tu higiene energética de tu hogar, ¿vale? Además todo dura mucho más limpio, es todo ventajas. De parásitos astrales, cosas así también. Y de verdad, queda todo muy guay, queda todo muy limpito. Bien, ahora, esta es la mejor fase para el retiro personal y aprender a estar a solas. Si puedes, reduce las interacciones sociales, en concreto con personas que te drenan o que te hacen sentirte mal. Tu energía está más reflexiva, está más interior en este momento, ¿vale? Estás como recolectando las lecciones del ciclo anterior, ¿sí? Ya sea la fase anterior a este sangrado, nueva fase menguante, si sangrabas en llena, creciente, nueva, pues básicamente estás limpiándote de aquello traumático o triste que te pasó en esa fase anterior, ¿vale? Entonces, nada, me parece como interesante que lo sepas. Ahora,
es muy importante que seas selectiva en esta fase con la gente que te rodea, porque estás muy sensible, ¿vale? Entonces es mejor prevenir que curar. Ahora, cosas que a lo mejor no te has dado cuenta de esta fase lunar y tu sangrado, ¿vale? A medida que la luna pierde brillo, ¿sí? Se está menguando, nuestros niveles de energía como mujeres van a bajar, ¿vale? Es básicamente el momento perfecto para dedicarle más tiempo a dormir, a descansar, ¿vale? Si estás durmiendo 6 horas todos los días, necesito que duermas 8, ¿sí? Arréglatelas si puedes permitírtelo. Si no puedes permitírtelo, pues intenta que las pocas horas de sueño que tengas, que descanses de verdad. Cremita de lavanda, aromaterapia de lavanda, no sé, ¿vale? Te recomiendo mínimo, en serio, 10 horas de sueño. Eso del mínimo de 7 horas de sueño es para los hombres, ¿vale? Ya sabéis que los estudios médicos se basan solo en los hombres y bueno, pues nos ignoran a las mujeres, pero las mujeres necesitamos mínimo 10 horas y si tenemos la regla 13, ¿vale? Entonces intenta tener una rutina de sueño estable en general, ¿vale? También te recomiendo que uses aceites esenciales de lavanda, como ya he dicho, cremitas corporales de lavanda, para tu autocuidado personal, ¿sí? Una cosa que a mí me gusta mucho es hacer dosificadores para echarle a la camita con lavanda y cosas así con aceites esenciales. Va muy guay, ¿vale? Caes rendida a dormir. Te ayuda a descansar, que es una pasada. Ahora, los sueños van a ser más vívidos y simbólicos de lo normal. Yo de hecho fui capaz de predecir cosas o incluso entender patrones de conducta de los demás y de mí misma sobre cosas tanto buenas como malas del pasado, ¿vale? Te recomiendo que tengas un diario donde anotes los sueños cerca de ti, en la cama, en la mesilla de noche, lo que sea. Yo de hecho al principio no lo hacía por la medicación y daría lo que fuera por leerlo ahora, ¿vale? Esas reflexiones, lo que sea. Entonces, siempre sacas información de ahí. De verdad, lo mismo con la clariconsciencia. Puede que de repente estés haciéndote un sándwich, ¿vale? Y te venga una canalización de vidas pasadas o te empiece a pitar el oído, ¿vale? O a temblar un ojo cuando estás pensando en algo. Me pasaba mucho en esa época, ¿vale? Y básicamente son como confirmaciones de que lo que estás pensando es correcto. Que estás acertando, ¿vale? Entonces te recomiendo que le prestes atención a estas cositas. Y bueno, corazón, te leo en comentarios, espero que te haya gustado este podcast y